Buen día, doctor. Me voy a ir a Leva. Buenos días, doctora. Buenos días. Me voy a ir a Leva y activar la sesión de clases del día de hoy para que marquen asistencia, por favor. Regístrense. Si alguien no ha sido todavía matriculado, me van dictando los apellidos para buscarlos, ¿ok? Todos aquí están matriculados ya en odontopediatría. Hola doctora, buenos días. Yo no estoy matriculada. Barahona, Marquette. Ok. ¿Alguien más? Yo Doctora, tampoco buen estoy día. matriculada. Yo soy yo, Ponce. Despacio, ¿cómo? Natalie Peralta. Profesora, Ok. buenos días. Yo tampoco. A ver, si A ver, están si están, Si están si están, con su nombre, me ponen la manito arriba, levantan la mano para irlos buscando con la mano arriba a los que no estén matriculados. ¿Ok? Porque los micrófonos se cruzan y no los escucho a todos. Quédense con la mano arriba hasta yo terminar de copiarlos a todos. A los que les empiezo a bajar la mano es porque ya los matriculé, o sea, ya los estoy registrando. La mano se las bajo yo. Elina, su otro apellido, Segarra, ¿cómo? Segarra, con S. Anthony, su otro apellido,
Barcia, doctora. Anthony, seguro no está matriculado. Déjeme revisar que ya estoy en la plataforma. Sí, revise porque no me Sí, sí, aparece. ya estoy. Sí, sí, estoy matriculado. Ah, ok, por eso no salía. Mayet, usted sí está matriculado, o sea, todavía no sale, pero ya está colocada. Por eso le bajé la mano. Ya, gracias, doctora. Liz, ¿su otro apellido? García. Ya. Todos los que estaban con la mano alzada ya los matriculé. Doctora, yo todavía no soy matriculado, pero no he alzado la mano. Soy. Así es, doctora. Ok. ¿Alguien más? Marcillo Ponce. Seguro Marcillo no estaba matriculado ya. Doctora, a mí ya me matriculó hace poco. Ya, ok. Listo. Entonces, si pueden, por favor, ya registran asistencia. Doctora, no me sale para poner resistencia. Yo la vez pasada sí me matriculé. O sea, sí me matriculó. Creo que no está activado porque a mí tampoco me sale. Déjenme ver. A mí sí me Yo sí sale. pude poner asistencia. A mí no me sale, doctor. Está activado para que se marquen solos. Ya la mayoría ha marcado. Hay algunos que me aparecen en rojo. ¿Quiénes están hablando? Que mientras tengo abierto el EVA no puedo verlos. ¿Quiénes son los que están hablando que dicen que no pueden? Elena Alcibar. Marcillo Ponce. Basurto Mendoza. Espérense que tengo que ir uno por uno porque me salen por nombres, no por apellidos. Marcillo Ponce está ahí. Inténtenlo y si no pueden a final de la clase los registro yo, pero debe ser que no están en el EVA en el lugar correcto. Tienen que estar en odontopediatría, ingresan a la primera parte donde dice asistencia y ahí marcan un puntito donde dice que están presentes y ponen guardar.
tengo registradas a la mayoría, solo faltan como 10 que no han colocado asistencia todavía. Bueno, al terminar, como les digo, si no pueden registrar asistencia todavía, me avisan para dejarlos registrados. Vamos a empezar la clase de hoy, continuar con lo que vimos la semana pasada. Hay que dar una vuelta, parece que debería. Grande. Normal. No, no sé, pero tenía una cabeza grande y fue a darle algo para que lo partieran. Ok, aquí estamos. Bueno, la semana pasada vimos ya una parte de lo que corresponde a flúor. De lo que vimos en un inicio fue que nosotros dentro de la odontología podemos utilizar dos tipos de flúor para dosificación, que puede ser el flúor sistémico o puede ser el flúor tópico, ¿no? El flúor sistémico tiene la función de que pueda ser ingerido por la persona. Esa en realidad es eh, la razón por la que yo lo indico, sería que lo ingiera, ¿no? Que pueda ser tragado. Presentaciones en que puede presentarse el flúor sistémico es, por ejemplo, pastillas masticables, cápsulas, gotas, para ser colocadas en el agua o bebidas. Eh, bueno, esas son principalmente las que fueron creadas, ¿no? Las que tienen flúor, las que tienen presentación para administración sistémica. Como les explicaba, es algo parecido a ciertos medicamentos, como por ejemplo un antimicótico, un antifúngico, algo para alguna crema para los hongos, o puede ser inclusive también una crema antibiótica, ¿no? O el antibiótico como tal. Yo puedo tener la presentación tópica porque tengo una herida y me coloco la crema de manera tópica en la herida. Pero para evitar tener una infección de manera general, pues tomo pastillas, por ejemplo, para tener un efecto sistémico. Entonces, algo muy parecido sucede aquí con el flúor. En el caso del flúor tópico, es aquel que utilizamos para ser utilizado o topicado en los dientes. ¿Qué ejemplos podemos tener ahí? Está las pastas dentales como uso casero, pastas dentales, enjuagues bucales, y en las presentaciones profesionales, que pueden ser el flúor en gel, el flúor en espuma, el barniz de flúor, ¿sí? Que en este caso, pues como les menciono, ya son de uso profesional, porque tienen altas concentraciones. Eh, Cuando nosotros mencionábamos que el flúor sistémico podía ser debía ser ingerido, la función que iba a tener ese flúor era poder actuar durante la etapa de formación del diente. Es más, solamente funciona ahí, en ese momento. Si yo administro flúor sistémico después de que el diente ya se formó, solamente tiene un efecto tópico, digámoslo así. ¿Ok? Al tocar los dientes está actuando, aunque el flúor sistémico siempre tiene una concentración más bajita que lo que sería el flúor tópico. Entonces, ¿qué pasa con ese diente que se está formando y la persona está ingiriendo flúor de manera sistémica? En el momento en que el ameloblasto está formando el esmalte, el flúor ingresa y entonces el ameloblasto empieza a incluir no solamente calcio y fosfato en la hidroxiapatita, sino que también empieza a incluir flúor.
Y de esa manera, pues se forma lo que se denomina fluorhidroxiapatita. En la estructura del esmalte ya queda incorporado ese flúor, ¿sí? Como fluorhidroxiapatita. Cuando yo hablo de flúor sistémico o flúor estructural, me voy al tema de estructura y ahí identifico que se incorpora a la estructura del diente y se convierte en fluorhidroxiapatita o fluorapatita. Si se escucha bien esta información, llevó mucho tiempo de estudios entender que este flúor no respondía de una manera benéfica, digamos, en el momento de que se consumían los principales alimentos que disminuían el pH de la boca, que es cuando sucede el proceso de caries dental. Entonces, ¿qué sucedía? Que ese flúor que se encontraba dentro de los cristales no lograba liberarse para proteger, digamos así, el diente. Que es lo contrario de lo que sucede con el flúor tópico. El flúor tópico se une al calcio del diente y se convierte en lo que se denomina fluoruro de calcio. Ese fluoruro de calcio es un flúor de reserva que queda en la superficie del cristal y que cuando hay ataques de baja de pH, pues se libera al medio y evita la desmineralización del diente. Entonces, si hay que elegir entre uno de los dos para el efecto anticaries que estamos buscando, pues tendría que ser el flúor tópico. Aquí teníamos un ejemplo en los cristales de cómo se podría ver el flúor tópico y el flúor sistémico, ¿no? El flúor, a lo que aquí tengo colocado como flúor estructural, pues sería el flúor sistémico, que como ven se queda dentro del cristal, no logra liberarse al medio, y el flúor tópico que queda cubriendo el cristal como una especie de escudo para ese cristal de hidroxiapatita. Entonces, también les mencionaba que en muchas ocasiones tenemos un efecto contrario que no buscamos en realidad de cada una de estas presentaciones de flúor, como por ejemplo cuando el flúor tópico es administrado por el odontólogo, sea con una cubeta o sea a manera de barniz de flúor, a pesar de que yo tenga el control de decirle al paciente que escupa, que evite tragar excesos o siga las recomendaciones de, por ejemplo, en el caso del barniz, secar las superficies para que se adhiera, siempre el paciente va a tragar una cantidad mínima igual, si es que estoy siguiendo no las recomendaciones, pero se va a tragar una pequeña cantidad de flúor y eso va a irse, digamos que de manera sistémica, y va a cumplir esa función sistémica, aunque yo quise que ese flúor tenga un efecto tópico. Asimismo, el flúor sistémico, al pasar por mi boca, sea a manera de pastillas masticables o sea a manera de gotas en el agua, va a tocar mis dientes y va a tener un pequeño efecto tópico, que en realidad no es lo que yo estaba buscando porque yo lo receté de manera sistémica, pero va a tener igual un efecto tópico al ser ingerido de esa manera, o sea, al pasar por mi boca. ¿De qué manera actúa ese flúor digamos que en los dientes? Como les dije, el flúor sistémico, la única función que cumple es incorporarse a la estructura del diente cuando el diente se está formando, ¿sí? No es capaz de liberarse, la reserva que logra quedar dentro del cristal es apenas de 20 a 100 partes por millón de flúor, lo que realmente no significa nada cuando hay un ataque ácido en la boca. Mientras que el flúor de reserva o el fluoruro de calcio, que es el flúor tópico, sí logra estar en una concentración de entre 1000 a 2000 partes por millón, que sí es lo necesario para el ataque del pH ácido. Por eso la recomendación que se hace en el caso de las pastas dentales de que al menos esa pasta dental tenga mínimo 1000 partes por millón de flúor. Vamos con el mecanismo de acción del flúor tópico. El flúor tópico como tal tiene 4 funciones específicas. Primero, refuerza la remineralización. Cuando yo coloco flúor
como les mencioné, se convierte en este fluoruro de calcio y entonces digamos que el flúor, el calcio y el fosfato se hacen uno solo. Al crecer el cristal, cuando se cubre con el flúor, el fluoruro de calcio, como les dije, el cristal crece un poco y se ha identificado que la pérdida de mineral se da justamente en los espacios intercristalinos. Entonces, al crecer todos los cristales, digamos, al mismo tiempo, esa carga que tiene el diente de calcio y fosfato, además del flúor, se queda ahí retenida, porque es como que entre todos cierran los espacios para que no se pueda perder los minerales que han sido ganados, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera refuerza la remineralización, porque aporté minerales y esos minerales, al crecer los cristales, cierran los espacios intercristalinos y se mantienen ahí contenidos dentro, no se permite la salida. Resistencia a la desmineralización, relacionado un poco con el anterior. Cuando hay baja de pH, el calcio y el fosfato salen, pero cuando yo tengo aporte de flúor, ese fluoruro de calcio forma ese escudo o esa reserva. Entonces, cuando el pH de la boca baja, lo primero que se va a perder no es calcio y fosfato, que es lo que siempre tiene el diente desde su formación, sino que al tener yo un aporte de flúor y el pH baje, lo primero que yo voy a perder es flúor y si, bueno, obviamente si el pH de la boca continúa bajando a lo largo del día, pues ahí empezaremos a perder también los otros minerales, que es el calcio y el fosfato. Pero mientras tenga el flúor, ese será el primer soldado, digamos, en salir a luchar antes de la pérdida de calcio y fosfato. Favorece la maduración posteruptiva del diente. ¿Qué pasa con un diente que recientemente ha erupcionado? La célula formadora del esmalte es el ameloblasto, ¿no? Entre la unión de esmalte y dentina, empieza esa formación del esmalte. Entonces, el ameloblasto, esa célula, empieza a formar esmalte y en la última capa del esmalte la célula muere y digamos que queda la superficie del diente, la parte más externa del esmalte, la que nosotros podemos ver, la que se ve al sonreír, ¿no? Esa última capa del esmalte, queda llena de células muertas, a lo que se le denomina la zona prismática o capa prismática del esmalte, porque ahí ya no hay prismas. Los prismas son los que contienen la hidroxiapatita, que es el calcifosfato. Entonces, al tener una superficie del diente vacía, básicamente, sin prismas, es un diente blando, es un diente carbonatado, cargado de carbonato y magnesio, que a diferencia del calcio y del fosfato, es lo que los vuelve débiles, ¿sí? El carbonato y el magnesio vuelven al diente débil, y entonces cuando el diente erupciona, está cargado de carbonato y magnesio en una superficie completamente aprismática, en donde obviamente va a ser más susceptible a lesiones de caries dental, ataques de bajas de pH. Entonces, si yo tengo que elegir un momento en el que el diente necesita más cantidad de flúor o ser protegido con flúor, debería ser en el momento de su erupción. En el caso de los niños que están en recambio dentario, a partir de los 6 años, que sale el 6 también, hasta que se complete su dentición permanente, ese paciente debería estar cada 6 meses al menos recibiendo dosis de flúor para esa remineralización de sus dientes. Y en los niños chiquitos que recién hace erupción sus dientes en la dentición temporal, pues en este caso utilizando un método que sea más controlado, que más adelante igual lo hablamos, es el barniz de flúor. Bueno, entonces, ¿qué nos dice que sucede cuando yo aplico flúor? El carbonato y el magnesio, que es lo que vuelven el diente débil, salen del medio y se incorpora calcio, fosfato y flúor.
Y finalmente, la cuarta característica del flúor o el cuarto mecanismo de acción del flúor sería la disminución del potencial cariogénico de la placa. ¿Qué significa eso? Tiene un efecto antibacteriano o antimicrobiano. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, cuando hay microorganismos en la boca, cuando hay biofilm, ese biofilm necesita alimentarse, ¿sí? Su principal alimento va a ser la sacarosa, el azúcar, los hidratos de carbono simples. Y entonces cuando ese microorganismo consuma el alimento que se encuentre ahí, va a generar energía y va a generar también un producto final, que en este caso es el ácido láctico. Pero ¿qué pasa cuando hay flúor en el ambiente? La bacteria ingiere lo que hay en el medio, que puede ser hidratos de carbono simple, pero hay flúor en el medio. Entonces la bacteria ingiere también sin querer ácido fluorhídrico, obviamente proveniente del flúor, ¿no? Entonces ingiere ácido fluorhídrico y eso inactiva, digamos, el poder metabolizar su producto, lo que está ingiriendo. Entonces, al impedir una buena metabolización, básicamente la persona que no puede metabolizar nada, o el organismo que no puede metabolizar nada, simplemente muere, deja de existir. Hay microorganismos, se identificó que hay microorganismos que lograron sobrevivir a ese ácido fluorhídrico, pero esos microorganismos se ha identificado que no son considerados cariogénicos, ya no generan un producto final, que en este caso es ácido láctico, sino que básicamente son microorganismos que se logran neutralizar. Ahora, en cuanto a qué pasa con el flúor sistémico, qué pasa cuando yo trago flúor, el trauma de las personas de que me puede pasar algo a nivel cerebral, no sé, tantas cosas que suceden ahora. Yo se los expliqué en la clase anterior, digamos que una comparación con lo que sucedió con el mercurio. Lo que pasa con el mercurio es que es un material bastante pesado. Yo les decía, bueno, nosotros jugábamos con el mercurio en las manos porque se hacían un montón de pelotitas que se volvían a unir, se volvían a separar y literalmente era algo pesado, era algo que, una moneda, digamos, que yo podía sostener una gota y pesaba creo que un poco más que una moneda. Entonces, eso yo me lo tragaba y entonces mi cuerpo, eso algo tan pesado, no lograba liberarse, entonces se quedaba acumulado en el organismo. En el caso del flúor se ha identificado que se elimina, así como los medicamentos, ¿no? Tomo paracetamol, el hígado lo metaboliza, los riñones lo excretan, ¿no? Así sucede con el flúor. El flúor también se logra excretar en un 80%. La otra parte no es que se queda por ahí o por allá o se me va el cerebro, va a buscar los dientes y los huesos, ¿no? Y el otro 80%, como les dije, se va a excretar. ¿Por dónde se excreta? El 50% de la excreción del flúor se da por medio del riñón, es decir, por medio de la orina, el 30% en el sudor, el 10% en las heces y solamente del 1 al 2% regresa por medio de la saliva. La cantidad de flúor que regresa por medio de la saliva es muy bajo. Sí forma parte del factor protector de la saliva, pero realmente la concentración de lo que regresa por medio de la saliva es bajo, ¿no? Hay alimentos que de manera natural contienen flúor. Por ejemplo, tenemos el pescado de mar y el té. En el caso del pescado de río no sucede lo mismo, ¿no? En el caso del pescado del mar, el té esto es de sobrecito. Otros que podemos tener es en el caso que dice aquí la leche, pero las que son industrializadas, digamos, ¿no? Las que vienen directamente de la vaca no voy a tener el beneficio del flúor, porque a las que son industrializadas o las que pasan por procesos son añadidos otras fuentes también como vitaminas, entre estos minerales, ¿no? Entonces, esas pueden encontrarse flúor también en ese tipo de leches. La sal, así como hay sal yodada, también hay sal fluorada. Igual ahora sí es exigido, digamos, que esté aclarado en el empaque que contienen algo más del producto que estamos comprando.
De lo que debería ser la fuente natural más común debería ser el agua. Yo les expliqué la vez anterior, no todos los países disponen de flúor en el agua. Esto para la OMS fue un decreto que se debería tomar a nivel de gobiernos. Entonces, recomienda, si la OMS recomienda el utilizar flúor tópico, perdón, flúor sistémico, es decir, colocado en el agua para que las personas que ingieran agua sea agua fluorada y tener el beneficio de la mineralización de los dientes, la remineralización. Pero, como todo, pues tiene un costo que no todos los gobiernos pueden asumir. Nosotros en Ecuador tenemos flúor, pero solamente por medio de fuentes naturales, que es, por ejemplo, las zonas altas de la sierra donde hay montañas. Es agua mineralizada, es decir, que contiene minerales, también contiene flúor. El problema ahí es que, o era que, porque ya ahora hay un poquito más de control con respecto a esas aguas, era que no se podía controlar la cantidad de flúor que hubiera en el agua porque emanaba de las rocas que estaban ahí en la montaña, ¿no? Entonces, hay varios estudios de fluorosis en Ecuador, justamente en aquellas localidades donde el flúor que se obtenía de la fuente natural, que en este caso eran las cascadas, estaba con altas concentraciones, o sea, más de lo que se necesita, que lo que nos dice la literatura es 0,7 a 1,2 partes por millón de flúor. En este caso se excedía la dosis, pero porque no era algo controlado, digamos, por el gobierno, que son aguas tratadas y que le ponemos la cantidad que nos dicen de flúor, no, sino que venía de la montaña. Y lo que también teníamos como efecto halo o efecto arrastre, que era cuando en lugares donde no tenemos a disposición flúor de manera natural, pues era arrastrado o alado de otros lugares, como por ejemplo yo les explicaba, si tenemos una empresa de agua, digamos Dasani, está digamos en el Cotopaxi, ¿no? Y ahí hay flúor del agua que sale de la cascada, entonces ahí está la empresa, la industria, envasan el agua y llega digamos a Puerto Viejo. O sea, nosotros no tenemos flúor naturalmente, pero esos otros lugares donde hay flúor arrastran el producto hasta lugares donde no hay, ¿no? Solo podemos leer en las etiquetas de dónde proviene el producto, entonces podemos entender asumir que tiene flúor, sobre todo lo que corresponde a bebidas. Ahora, recién vamos a donde nos quedamos la semana pasada, hice recapitulé un poco la información porque esta es una clase que va a quedar grabada, entonces si a alguien por ahí le da por volver a escuchar la clase o no estuvieron la semana pasada y la quieren reforzar, o cuando ya les toque el examen la quieren reforzar, pues es para que no esté a medias la clase, sino que básicamente reforcé de nuevo el tema para que quedara aquí. Vamos a la parte en la que el flúor no es, digamos, todo color de rosa, la parte tan criticada del flúor, la intoxicación. Nosotros hablamos de intoxicación por flúor cuando decimos básicamente que una persona se envenena por flúor, ¿ok? Hay lo que se denomina envenenamiento y hay muerte por flúor, ¿sí? Dosis letal. A lo que se denomina envenenamiento, pues la persona pudiera tener náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de conciencia, podría ser algo leve que pudiera solucionar en casa o podría ser llevado a urgencias, hacer un lavado estomacal y bueno, superarlo. Pero también hay una dosis que mata, o sea, directamente intoxica el cuerpo y ahí llega un momento en que no puede más, una dosis muy alta, en la que mataría a la persona, ¿sí? No dejaría, pues, tendría un paro cardiorrespiratorio, bueno, diferentes circunstancias en las que no le permitiría a la persona sobrevivir.
Esto sucede cuando hay concentraciones muy altas de flúor. El riesgo mayor que tenemos somos nosotros como profesionales, porque digamos que lo que hay en casa es una dosis segura. Es decir, la pasta dental, si el niño coloca más cantidad de lo que se debe diariamente, lo que vamos a tener ahí es fluorosis, que es otra cosa, y ya lo voy a explicar. También es una intoxicación, digamos, leve por flúor, pero es una dosis más controlada, ¿ok? Pero las concentraciones que nosotros tenemos en consulta o a nivel profesional son dosis muy altas. Entonces, esas dosis muy altas sí pueden generar, sea intoxicación, envenenamiento, como puede llevarlos a la muerte del paciente, ¿sí? Es por eso que intentamos que se controle lo mejor posible la dosificación de este flúor a nivel profesional. Entonces, para poder estimar la cantidad de flúor que puede tomar una persona diaria, ingerir una persona diaria, hay una, digamos que, dosificación como tal, como cualquier medicamento, porque como les explico, el flúor es una medicación, ¿ok? Sí tenemos un medicamento para protegernos contra las caries, lo tenemos y es el flúor, por eso es que la OMS no lo retira del mercado. Pero hay que conocer cuánto puedo ingerir. El problema con el flúor está en la ingesta. A pesar de ser tópico, también se ingiere. Entonces ese es el control que nosotros debemos tener. Al menos en el caso de los niños, que los padres controlen la dosificación de flúor. Yo les explicaba, así como un niño que está enfermo y el médico me manda el medicamento, o sea, yo como padre a un menor de 5, menor de 6 años, incluso hasta los 12, que es lo que todos los padres creo que hacemos, no le decimos al niño, mira, te tocan tantos centímetros cada 8 horas y yo me voy a acostar. No, somos nosotros los que dosificamos. Lo mismo tiene que pasar con los dentífricos, que es lo que se encuentra en casa. Entonces, eso es algo que ustedes como odontólogos tienen, no es opcional. Tienen que recomendar la cantidad que tienen que recomendar al paciente y explicar que son los padres los que dosifican la pasta, no son los que entregan la pasta al niño para que se ponga lo que quiera, ¿ok? Como les dije, hay más control en ese sentido, a menos que el niño se trague toda la pasta de un solo, así como de un solo. Lo que le sucedería al niño ahí sería una intoxicación por flúor. Seguramente irá con vómitos, diarreas, etcétera. No creo que alcance la dosis letal. Sin embargo, para evitar fluorosis, que es lo que les estaba mencionando, el padre tiene que dosificar. ¿Ok? Siempre aclarar eso. Esto que está aquí es un medicamento y esto tiene que ser dosificado por los padres. ¿Ok? Entonces, la dosis que es controlada, que es una dosis segura para el paciente, al igual que cualquier medicamento, se toma por dosis por kilo de peso. Es 0,05 a 0,07. ¿Ok? Por kilogramo de peso. Es decir, si yo multiplico 13 kilos de un niño, que digamos es un niño que tiene 4 años aproximadamente, por 0,05 quiere decir que a este paciente le tocan 0,6 miligramos, ¿ok? No gramos, miligramos de flúor, que son 600 partes por millón de flúor al día. Entonces, es identificado mediante estudios que los niños menores de 3 años se tragan el 100% de la pasta. O sea, yo le pongo a un niño el cepillo repleto de pasta, se va a tragar el 100%. Si yo le pongo solamente la cantidad de un granito de arroz, se va a tragar el 100%. Entonces, por eso que nosotros controlamos tanto lo que le estamos poniendo. Si la pasta que yo recomiendo tiene que ser de 1000 partes por millón y le estoy poniendo apenas la cantidad de un granito de arroz, lo que están habiendo ahí de partes por millón de flúor es bajísimo. Entonces, si hago 3 cepillados en el día, no paso la dosis máxima. Pero soy yo el que está dosificando como padre. Ahora, si les quiero poner todo el cepillo en un solo cepillado y completar los 600 en un solo cepillado, eso es problema mío como padre, pero sé que prefiero dosificarlo por partes para que tenga un mejor control de cada baja de pH que hay. Ahora, ¿qué es lo que se denomina dosis tóxica? Como les mencioné, envenenamiento, en donde ya pueden empezar a ver circunstancias o características en el paciente como vómitos, diarreas, náuseas, ¿sí? Depende de cuánto excedí la dosis, es la gravedad del envenenamiento que puede llegar a tener el paciente.
Entonces, esa dosis tóxica es la que se la denomina la que se identifica con la cantidad de 5 miligramos por kilo de peso. Vean la diferencia de esta dosis con la que mencioné anteriormente. La dosis segura es 0,05. La dosis que empieza, o sea, a partir de ahí empieza a ser tóxica, es de 5 miligramos, ¿ok? Hasta llegar a 25, pongámosle, va a ser un envenenamiento, digamos que mientras más cercano a los 30, va a ser un envenenamiento grave. Más cercano a los 5 va a ser un envenenamiento leve. A partir de 30 miligramos por kilo de peso en el paciente, ya estaríamos hablando ahí de una dosis letal. Pasado los 30 miligramos por kilo de peso en el paciente, es una intoxicación que lleva al paciente a la muerte. ¿Ok? Por ejemplo, un niño de 10 kilos multiplicado por 30 miligramos por kilo de peso, quiere decir que 300 miligramos de flúor llevaría a la muerte del paciente. En un flúor gel que nosotros tenemos en el consultorio, ¿no? En el caso del acidulado, mucho más grave todavía. En el caso de este flúor en gel, si el paciente se tomaba un cuarto del flúor, que fue lo que sucedió en un caso de muerte, solamente necesitaría, como les digo, un cuarto para que sea una dosis letal, para matar al paciente. Y con respecto a la dosis tóxica, esta cantidad en un paciente de 10 kilos multiplicado por 5 miligramos, una cubeta llegaría a ser tóxica para un paciente. O sea, la cantidad que hay en una cubeta de flúor. Es por eso que nosotros, o al menos yo, siempre estoy atrás de todos cuando están colocando el flúor. Y si es que aunque sea lo están colocando en cubeta, que es la manera más segura de hacerlo, en el caso del flúor en gel, la manera más segura de hacerlo, igual tengo que estar controlando que no excedan la cantidad, que sigan las recomendaciones que nos pide el fabricante o incluso la literatura para evitar intoxicación. ¿Qué pasa con el barniz de flúor? El barniz de flúor tiene dos aspectos benéficos o seguros para un paciente. Es la razón por la que el barniz nosotros lo utilizamos en niños. En niños, sobre todo preescolares, niños que no pueden controlar la deglución, pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neurológica, que no pueden controlar la deglución, ¿sí? Adultos mayores, Alzheimer, no sé, algún tipo de enfermedad de estas que no pudieran controlar la salivación, pues podemos usar barniz de flúor. No quiere decir que en esos pacientes ya nunca más vamos a usar flúor, tenemos una opción segura que es el barniz de flúor. ¿Qué tiene el barniz de flúor? Tiene un flúor neutro, tiene un pH neutro, ¿ok? Es, digamos que menos probable que se ha absorbido tan rápido como el flúor acidulado. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos gástricos en el estómago, que al momento en que cae el flúor en el estómago es absorbido muy rápido, pero mucho más rápido se absorbe el acidulado porque tiene un pH ácido. Entonces, este flúor en barniz tiene un pH neutro, un poquito, o sea, le cuesta un poquito más al organismo, al estómago básicamente, absorber ese flúor. Y también tiene este beneficio de que es pegajoso. Entonces yo, para poder colocar el barniz de flúor, seco las superficies dentales y coloco el flúor y entonces el flúor se queda pegado en las superficies. No quiere decir que el paciente no va a tragar una cantidad, sí, se va a desprender una parte, va a continuar liberándose, pero ¿qué beneficio tiene? Que este flúor acidulado, la cantidad que contiene, que es 2.5 mililitros, no llega a ser, digamos que una dosis letal en el paciente. Podría llegar a ser una dosis tóxica si es que el paciente completito se va a tomar esa ampolla, ¿sí? Que de por sí ya viene dosificada, entonces, bueno, esto de aquí no lo va a matar. Puede llegarlo a intoxicar si es que, por ejemplo, yo no seco las superficies y nomás le embarro barniz en los dientes y entonces ese barniz queda liberado, o sea, queda suelto en la boca, en la saliva y el paciente se lo traga todo completito. Si le añadimos que ese niño no había desayunado y tiene sus jugos gástricos ahí dando vueltas, queriendo absorber todo lo que vaya a caer en su estómago, pues entonces podría yo ahí llegar a tener una intoxicación. Como digo, sería intoxicación. Ese niño llegaría a su casa a vomitar, con diarrea,
náuseas, ¿sí? Todo eso, pero no llegaría a ser letal porque la cantidad que tiene es baja. Sobre todo, control un poquito más con los niños muy pequeños por el tema de kilos, ¿ok? Del peso que tiene. Un niño de 6 años tiene aproximadamente 20 kilos, ¿ok? Aquí cuando hablo de 20 kilos es un niño aproximadamente de 6 años. Entonces, el niño de 20 kilos necesitaría 5 mililitros, más de 5 mililitros para poderse intoxicar. Entonces, ¿quién sí corre riesgo? Un niño menor. ¿Qué es la fluorosis entonces? La fluorosis sí es una intoxicación de flúor, pero es una intoxicación leve que se da de manera crónica. ¿Cómo se produce la fluorosis? Solamente fluorosis se puede producir durante el proceso de formación del diente. ¿Cuál era el flúor que actuaba en el momento de la formación del diente? El flúor que yo ingiero. ¿Ok? Entonces, si yo trago más cantidad de flúor de la que yo debo al día, por muchos días seguidos, lo que voy a producir es una fluorosis. ¿Ok? Un ejemplo, es un niño de 2 años, 3 años, que la madre no sabe cuánto le pone flúor, vio por ahí un reel de que ponle pasta con flúor para evitar la caries, entonces ella le pone y ni siquiera tiene idea de cuánto le pone la misma cantidad que ella se pondría con su pasta, y entonces el niño está está ingiriendo todos los días más cantidad de flúor. Ella hace lo mismo hasta que el niño cumple 5 años, por ejemplo. Digamos, el grupo estético, que es los incisivos, todo el grupo incisivo, centrales, laterales, se forman desde los 1 hasta aproximadamente los 3 años, incluyendo también caninos, ¿ok? Y hasta los 5 años, digamos que toda la dentición, hasta nivel de molares. Entonces, si ese niño nunca controló hasta los 5 años la cantidad que estaba tomando de flúor diaria, tiene que ser diaria, va a generar que cuando los dientes erupcionen, porque esos dientes hasta los 5 años están en proceso de formación y maduración, cuando el diente sale, va a salir con estas características de fluorosis. ¿Cuáles son las características de fluorosis y a diferencia de la amelogénesis imperfecta? La amelogénesis imperfecta la podemos denominar a la hipoplasia, la hipomaduración, la hipomineralización, que puede suceder, digamos, en un solo diente. En el caso de la fluorosis, nunca se va a dar en un solo diente. Yo no puedo decir, este diente tiene fluorosis. No. La fluorosis tiene que darse de manera generalizada o al menos por grupos dentarios. Es decir, fluorosis estética la denominamos a las manchas que pueden aparecer en el grupo dentario de incisivos, ¿no? Entonces, es mi línea de sonrisa, estoy sonriendo y se ven estos incisivos y esa es la que se denomina fluorosis estética. ¿Qué pasó ahí? Hasta los 3 años no se controló la cantidad de dosis que el paciente ingería. Puede ser por pasta o puede ser esos pacientes que, como les dije, viven en la montaña, no está controlada la cantidad de flúor que están tomando, entonces el paciente traga más cantidad de lo recomendado. Entonces, está formándose el grupo incisivo, por ejemplo, hasta los 3 años, y cuando salen esos incisivos alrededor de los 6 hasta los 8, salen todos manchados, pero son todo el grupo incisivo. O si fue hasta los 5 años, salen todos los dientes hasta nivel de molares, todos salen manchados, ¿ok? Pero no salen un solo diente, tiene que salir en todo el grupo dentario. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se da? Como les dije, los ameloblastos forman el esmalte, ¿no? Son las células formadoras del esmalte. Los pobres ameloblastos pasan por todo un ciclo, ¿no? Hay una parte en que ellos están formando esmalte, dándole como que la estructura, la parte bonita, que quede bonito, que quede talladito, digamos. Hay otra parte en que ingresa proteínas al esmalte, otra parte en que retira la proteína, porque si queda lleno de proteína, pues le queda blandito, entonces retira la proteína y ahora mete minerales. Entre eso la hidroxiapatita, que es el calcio y fosfato. Entonces mete minerales. Y finalmente llega el momento de la muerte del ameloblasto, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con el flúor? Ese paciente todos los días está ingiriendo flúor más de la cantidad correcta. Yo les explicaba qué pasaba con el flúor generalmente para formar fluorhidroxiapatita.
que le dábamos flúor cuando el ameloblasto estaba formando. Entonces el ameloblasto metía en el cristal flúor. Pero cuando le doy más cantidad de lo que el ameloblasto puede controlar, el ameloblasto dice, a ver, yo estoy tratando de meter calcio fosfato, pero me están metiendo más flúor y cada vez me están metiendo más flúor, ya no puedo, entonces tengo que empezar a meter más flúor de lo que meto calcio fosfato en el diente. Entonces empiezo a meter flúor, 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 y de repente cuando el diente sale, sale cargadito de flúor, ¿ok? Entonces, parece bueno, pero no tanto. ¿Por qué? Porque mientras más flúor estoy permitiendo que ingrese, no permito que tampoco ingrese calcio fosfato y el calcio fosfato me da la fortaleza del diente, ¿ok? Entonces, mis dientes, ¿cómo se van a ver? Como son todo el grupo dentario, yo siempre les digo, no se confundan fluorosis con otro tipo de amelogénesis imperfecta. La fluorosis se va a ver como una hoja que estaba imprimiéndose y que la impresora se le estaba acabando la tinta y entonces empieza a imprimir una línea, la otra línea no la imprime, una línea sí la imprime, la otra línea no la imprime, y entonces se ve así, vetas. Se ven vetas blancas, pueden ser amarillo marrón, depende de la severidad de la fluorosis. Generalmente es un blanco opaco como una fluorosis leve, ¿no? De acuerdo a la intensidad de esa mancha, que como les digo está generalizada, al menos en grupos dentarios, podemos ver la severidad de la misma. Entonces, yo puedo causarle fluorosis a un paciente a los 25 años. Les pregunto, porque hasta ahora nadie ha hablado, están como calladitos. No, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, porque su proceso eruptivo ya pasó y además ya contiene un esmalte que no está prismático, o sea, ya está maduro en su totalidad. Exacto. O sea, el proceso de formación ya pasó. Yo lo que le puedo hacer a un paciente que está que le estoy poniendo más flúor, digamos que le estoy llenando, rebosando la cubeta de flúor, porque como sale baratísimo y le pongo bastantísimo al paciente porque estoy cobrando hartísimo por esta profilaxis y fluorización, lo que yo puedo generar ahí es una intoxicación o envenenamiento por flúor, pero no voy a generar fluorosis, porque el proceso de fluorosis ya pasó. Es decir, digamos, llega a otro consultorio y lo que tiene ese paciente son manchas blancas por lesiones de caries iniciales, y entonces le dice el odontólogo que no identifica, ¿no?, las cosas y dice, ah, tiene fluorosis. Y le dice, ah, pero yo hace como un año estuve en tratamiento con el odontólogo y me puso como 5 sesiones de flúor, entonces el odontólogo te generó fluorosis. Puede suceder porque hay muchos odontólogos que ignoran totalmente cómo funciona el flúor y todo este tema, y hay ocasiones en que sucede, no se produce fluorosis así. O sea, la fluorosis solamente durante el proceso de formación de los dientes. Si un pacientito chiquito de 1 a 5 años, asimismo no le puse flúor en barniz porque no tenía y le puse flúor acidulado y el paciente tragó más cantidad de la que debía, tampoco se va a producir fluorosis. Lo que puedo generarle ahí es una intoxicación porque estoy excediendo la dosis segura en ese paciente. Pero para que se pueda generar fluorosis tiene que haber tomado, tragado, ingerido flúor seguido de manera, ya mi amor, de manera continua por varios meses en más cantidad de la necesaria mientras esté en proceso de formación. Entonces tiene que tener esa característica. El diente tiene que estar en formación. Tengo que exceder la cantidad y esa cantidad excedida tengo que tomarla o ingerirla por varios meses. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces solamente así se puede producir la fluorosis. Estaba revisando las preguntas que me estaban haciendo aquí en el chat. No sé si igual las dejo para el final para contestarlas todas, pero una de ellas ya respondí, que me estaban diciendo que si estaba haciendo un refuerzo, es lo que les dije, que sí lo estaba haciendo, porque unos no vinieron la semana anterior y porque de todas maneras esta clase va a quedar grabada, y entonces ahí ya de una vez aprovechan y está la información ahí de toda la clase de flujo. Entonces, ¿qué puede generar riesgo de fluorosis? Utilizar suplementos de flúor sin necesidad. Digamos que han ido al odontopediatra o al odontólogo y les dijeron, bueno, usted es un paciente que no tiene riesgo de caries, vamos a poner flúor una vez cada 6 meses porque de todas maneras viene al control y está bien, pero este paciente
es obsesionado y utiliza pasta con flúor, utiliza enjuague con flúor, no sé, le informaron que hay barniz y empieza a colocarse de más y todo eso en un niño pequeño que está en proceso de formación. Entonces, si el odontólogo, digamos, no ve la necesidad de más suplementos de flúor, no es necesario. Con que utilicemos la pasta dental todos los días, ese es el mejor remedio contra la caries. Utilizar una pasta con más de 1000 partes de flúor digamos, un medio bastante seguro, bien dosificado. ¿Ok? Usar más de 1 gramo de dentífrico. ¿Cuánto es el gramo? El gramo es la cantidad como la de una alverjita. Esa es la cantidad que es recomendada, sobre todo en niños menores de 6 años, que no excedan la cantidad de 1 gramo de flúor. En el caso de que, como digo, ya hayan suplementos que a veces nosotros no los conocemos, que tengan flúor, como por ejemplo la leche, la sal y otras cosas, entonces tienen muchos alimentos que están cargados de flúor y aparte estoy utilizando suplementos cargados de flúor, bueno, esos pueden ser causas de riesgo de flúor y como les digo, a nivel en Ecuador se dio los casos de las personas que vivían en estas zonas altas donde llegaba el flúor de manera natural sin control. ¿Qué características va a tener la fluorosis? Manchas blancas, cambios en la forma del esmalte, que pueden haber inclusive hoyos, o sea, puede estar asociado con otro tipo de amelogénesis, siendo la principal la fluorosis en este caso, o pueden aparecer manchas, que en realidad para nosotros es lo más común. Bueno, en caso del flúor tópico, como les mencioné, el medio más seguro que nosotros tenemos y más recomendado que nosotros tenemos es el uso de la pasta dental, ¿no? Cuando nosotros ponemos, y aquí abajo lo explico, cuando nosotros usamos una pasta dental con flúor, todo el medio de la boca se carga de flúor. Y aquí nos dice, esa saliva, no la que regresa de manera sistémica, sino la saliva que está en boca, se carga de 100 a 1000 veces lo que tenía de flúor. O sea, todo mi medio bucal se carga de flúor. Ese cristal se rellena, se crece, digamos, con ese recubrimiento de flúor que puede llegar a tener, pero esa cantidad vuelve a bajar al cabo de unas horas, ¿no? Esto por el hecho de que a veces el paciente nos menciona que no puede hacer más de 1 cepillado al día o 2 cepillados al día. Cuando vamos a ver en la siguiente clase caries, van a ver lo que nos dice la OMS con respecto a las bacterias o el biofilm. Pero si yo soy una persona que tengo que comer muchas veces al día y no puedo controlar lo que estoy comiendo, muchas de las cosas que yo estoy comiendo porque vivo en un país en subdesarrollo y lo que más hay es hidrato de carbono simple, es lo más económico que hay, entonces siempre estoy cargado de hidratos de carbono simple, pues soy una persona que voy a necesitar más de un cepillado, ¿ok? No está mal hacer un cepillado diario, o sea, a nivel de biofilm está bien, pero si yo soy una persona que no puedo controlar las veces que estoy ingiriendo hidratos de carbono simple, pues tengo que aumentar la cantidad de cepillado que hago en el día. Otra vez, con que la fuente natural más importante de flúor debería ser el agua. Estos flúor de autoaplicación pueden ser los dentífricos, que aparte de tener flúor, no todos lo tienen, sobre todo en el caso de niños, aquí estamos en odontopediatría. No todos los dentífricos lo tienen. Hay lo que sí se solicitó como sociedades o asociaciones de odontopediatría es que la pasta explique que no tiene flúor. Y ya algunas pastas lo dicen. La mayoría de ellas sí dicen sin flúor para aquellos padres que no lo quieren utilizar. Pero que deje claro que no tiene flúor, ¿ok? Las que tienen flúor, que es la que nosotros recomendamos, que son de más de 1000 partes por millón, pueden llegar a tener también otros complementos que benefician a la remineralización. Puede ser fosfato, puede ser calcio, que en este caso es hidroxiapatita, a veces dice ahí hidroxiapatita, como por ejemplo MyPace de la GC. Esta tiene hidroxiapatita, pero también tiene flúor. Hay otras que tienen xilitol. El xilitol es un compuesto que también lo tienen ciertos chicles como Trident. Es un edulcorante, pero tiene un efecto remineralizante en los dientes también.
Entonces, ese compuesto también hay algunas pastas que lo tienen para endulzar un poquito, para hacer esa sensación dulce de la pasta que a algunos niños les gusta. Y aparte tiene ese efecto remineralizante que es el xilitol. También pueden tener triclosan, que básicamente es lo que hace la espumita de la pasta. Pero como digo, en el caso de los dentífricos, si estamos hablando de flúor, pues son esas pastas que tienen flúor incorporado. Las cantidades que nos están recomendando, 1 año, el tamaño de un grano de arroz, 1 año, si el niño ya tiene al menos sus 4 incisivos. ¿Ok? Porque a veces hablamos de edades y no hablamos de dientes. Hay cuadros que nos hablan de dientes, hay cuadros que nos hablan de edades. A veces es mejor hablar de dientes porque hay niños que superan el año de edad y todavía no tienen ningún diente en boca. Entonces, si no hay dientes, no hay necesidad de flúor. ¿Ok? No hay necesidad de aplicar flúor. El flúor se recomienda una vez que sale el primer diente en boca. ¿Ok? Hay estudios que nos dicen, por el tema de la fluorosis, que nos dicen, no, mejor menores de 12 meses no colocarle pasta con flúor o no hacer cepillados con pastas fluoradas por evitar el riesgo de fluorosis, pero hay otra literatura que incluso yo también apoyo, que nos indican no, desde la salida del primer diente ya empezar a utilizar pasta fluorada. En esos casos, la cantidad de pasta que se recomienda sí debe ser menor a la de 1 gramo si el niño es menor de 12 meses. O sea, ese niño que apenas tiene 2 incisivos en su boquita debería tener solamente medio granito de arroz colocada en el cepillo. Es decir, como que la pasta tocó el cepillo, nada más. Eso es todo, porque ese bebé obviamente se va a tragar toda la cantidad de flúor que hay ahí. Si pongo esa cantidad, no hay riesgo de nada, no hay riesgo de fluorosis, no hay riesgo de intoxicación, no hay riesgo de nada, pero soy yo como padre responsable el que estoy dosificando, ¿ok? A partir del año, es decir, si ya tiene los 4 incisivos arriba, abajo, entonces ahí yo ya puedo colocar 1 granito de arroz. Si se traga esa cantidad completa, que es 0,33, no pasa nada, no va a generar ni fluorosis ni riesgo de intoxicación. Aquí nos dice, los niños tragan aproximadamente el 30% de la pasta, niños mayores de 3, niños menores de 3 generalmente suelen tragar el 100%. Si ustedes ven al niño le dicen escupa, primero traga y después escupa. Entonces ese es el problema que tenemos con los menores de 3 años. Los niños de 2 a 6 y minusválidos deberían utilizar pasta con 1000 partes por millón con proporciones menores a las de 1 gramo, es decir, medio guisante. Sí, es a partir de 6 en la que se recomienda que ya coloquemos la cantidad de 1 gramo. En el caso del flúor profesional, que es el que nosotros tenemos en el medio, tenemos el flúor acidulado. ¿Por qué se llama así? Que ustedes colocaban allá en la clínica FFA, fluorofosfato acidulado. ¿Por qué toma ese nombre ese flúor? Por el ácido. Porque es ácido. Tiene un pH. ¿A partir de cuánto se empieza a considerar pH ácido? 7. Menor. Ajá. Menor a 7. Ajá. Estamos en 7, que sería el pH neutro. De 7 a 14, alcalino, de 7 a 0, ácido. Entonces, el flúor acidulado, según la empresa, la compañía, no sé cómo se le diga, la fábrica, se me va el nombre, pueden llegar a tener diferentes pHs. Pueden ser 5, puede ser 4, hay unos que tienen 3 de pH, 3.5, no, tampoco menos de 3.5 creo que existen. Entonces, mientras más ácido es el flúor, digamos que más rápido actúa. Estos que tenían este acidez de 5.5, 4.5, tardaban más en tener un efecto. Entonces, los libros de antes, si ustedes revisan los de Vogt, digamos 2010, nos habla de mantener la cubeta en la boca por 4 minutos, que era una eternidad para un paciente menor, hasta para un adulto, tener 4 minutos una cubeta en la boca era una eternidad. Bajaron un poquito el pH del flúor y entonces lo mantengo por menos tiempo en la boca. ¿Qué pasa mientras está actuando esa cubeta en la boca? Ese pH bajo
baja el pH de la boca, específicamente del diente, porque como estoy usando la cubeta, la estoy manteniendo ahí. Entonces, baja el pH de la boca, los espacios interprismáticos se abren y se incorpora flúor en los dientes, ¿sí? No solamente, en el caso del acidulado, no solamente queda como flúor de reserva, fluoruro de calcio, que es lo que hace el flúor tópico, sino que también logra incorporarse 0,5 micras, un poquito, no es mucho, a la estructura de la hidroxiapatita, convirtiéndose también en flúor hidroxiapatita, lo que haría el flúor sistémico, ¿sí? Logra incorporarse. ¿Por qué? Porque a la fuerza abre el cristal, ¿sí? Y se incorpora un poco, aparte de quedar también afuera en el medio. Entonces, ¿qué tiene malo el flúor acidulado? Que tiene ese pH ácido que si llega a caer en el estómago en gran cantidad, pues puede llegarnos a intoxicar, ¿sí? Puede llegar más fácilmente a envenenar al paciente. No sería una cantidad exagerada si yo estoy controlando lo que estoy colocando en la cubeta. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan al colocar flúor acidulado? No llenes la cubeta de flúor, solamente cubre, yo al menos siempre les pido, cubre las ranuras. Lo que nos decían antes era 1/3 de la cubeta. Entonces, si la cubeta la dividimos en 3 partes, solamente es el conchito de abajo lo que yo voy a colocar. No voy a tomar una impresión con el flúor, ¿ok? Lo único que yo quiero es que el flúor toque. Recuerden que es flúor tópico. Yo quiero que el flúor toque los dientes. No necesito que me toque las mucosas, solamente los dientes. Entonces, cuando yo pongo la cubeta, si está solamente un cuarto, al poner la cubeta, sube el material, porque es un gel, no se puede ni siquiera controlar. Entonces, sube y va a tocar todas las superficies de los dientes, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dicen? Mantenga al paciente no acostado, sino completamente recto, sentado en el sillón, colocado succionador, y también nos recomiendan actualmente que las cubetas sean separadas. Primero cubeta superior o primero cubeta inferior, pero no las dos cubetas al mismo tiempo, porque a veces no podemos controlar la cantidad de flúor que está aquí. Se retira la cubeta, se deja actuar por el tiempo que nos pide la casa comercial, esto que no me acordaba anteriormente, casa comercial. Si la casa comercial nos dice 45 segundos, lo mantenemos en boca 45 segundos. Si nos dice 1 minuto, hay otros que nos dicen de 1 a 4 minutos. Yo siempre trato de que no llegue a ser mucho el tiempo, sobre todo si los niños son más pequeños. Entonces, lo mantengo todo el tiempo con el succionador, retiro las cubetas y siempre le pido al paciente que escupa, que escupa todos los excesos que puede llegar a tener de flúor. ¿Qué pasó durante este tiempo? El flúor ya actuó, ¿ok? Se incorporó y quedó flotando en el ambiente como fluoruro de calcio. Eso no sucede con el barniz de flúor. El barniz de flúor queda pegado en la superficie y se mantiene liberando flúor por 24 horas. Entonces, el barniz de flúor, ¿cómo lo utilizo? Seco las superficies dentales. Antes nos decían claramente haz profilaxis, ahora ya ni siquiera nos lo indican. O sea, si quieres haz profilaxis, si no, no, porque de todas maneras se va a quedar así como que pegado en el ambiente y se va a quedar liberado. Yo prefiero sí igual hacer una profilaxis, seco la superficie, que eso sí o sí va, no es pegar por pegar, sino secar la superficie, es como poner goma encima de agua. Tengo que secar la superficie y ahí coloco la goma, que es el barniz de flúor. Lo coloco en la superficie de los dientes y ahí se queda pegado. Entonces, para evitar que se retire, le decimos al paciente que no se cepille. La casa comercial nos decía 24 horas, es difícil, les decimos al menos 12. Entonces, si yo atendía al paciente hoy en la tarde, le digo al paciente que hasta mañana en la mañana no se cepille, ¿ok? Para que durante ese tiempo el flúor se continúe liberando, ¿ok? Tomen en cuenta que al decir que el flúor se está liberando, sí va a tragar el paciente una cantidad, pero por eso es que yo controlo bastante la cantidad que estoy poniendo. Aparte que el paciente va a hacer sus otras comidas en el día y su estómago no va a estar del todo vacío y tener una más fácil absorción. Entonces, ¿en qué paciente yo puedo recomendar utilizar acidulado? Pacientes que puedan controlar la deglución. ¿Cuáles? Pacientes que sean, por ejemplo, o sea, es que el flúor en barniz se pone
en niños que no pueden controlar la deglución, que tengan problemas neuronales y en personas Listo, pues. con Alzheimer. Entonces, si se pregunta cuáles se puede poner, Los que sería no el forman parte de ese grupo. que no forman parte de ese grupo. O sea, son- Exacto. Generalmente los libros nos dicen mayores de 6 años o escolares, pero no todos los escolares entran en ese grupo. Si yo en un caso clínico del examen yo les coloco que el niño tiene 6, pero les estoy diciendo al momento de dar las instrucciones de escupir, usar succión, tragar, el paciente no sigue las instrucciones, ese es un paciente que yo les digo qué tipo de flúor voy a utilizar con él y estoy aclarando que no sigue las instrucciones, en ese paciente yo no puedo utilizar flúor acidulado, ¿ok? Porque necesito que controle esa parte. ¿En quiénes puede usar? En los pacientes que tienen control de la deglución y nos dice los libros escolares, ¿no? Como digo, ese grupo no aplica si tiene algún tipo de discapacidad neurológica, sea cualquiera, de discapacidad o sea por edad, que habló el compañero, como por ejemplo el Alzheimer, pueden ser otros para los adultos mayores que suele llegar a suceder. No pasa lo mismo si yo digo que es un paciente con alguna discapacidad motriz o una discapacidad, digamos que tiene discapacidad visual, o sea, no tiene nada que ver, que no pueda ver con no poderle poner la cubeta de flúor si él sigue las instrucciones. Entonces tiene que ser una discapacidad neurológica que no le permita controlar la deglución. Y si yo digo que es un niño de 3 años, de 4 años, yo no voy a escoger flúor acidulado. Tome en cuenta eso porque siempre va para pregunta, ¿ok? Siempre que es un paciente que no logre controlar, va a ir el barniz. También tenemos el fluoruro de sodio neutro, que es el que utilizamos para blanqueamiento o para raspados y alisados en periodoncia antes. Yo creo que ya ahorita casi no se utiliza. Este tiene un pH neutro, el barniz tiene un pH neutro, las pastas dentales tienen pH neutro. ¿Quiénes más tienen pH neutro? La mayoría tienen pH neutro, solamente el flúor acidulado y unas pastas dentales aciduladas que solo pueden ser compradas mediante receta, prescritas por el odontólogo y suelen ser para pacientes con ortodoncia. Suelen ser para ellos o a menos que sea un paciente que tenga riesgo de caries muy elevado que haya sido identificado por el odontólogo. Pero lleva un montón de recomendaciones del odontólogo. Murillo, dígame. Doctora, disculpa una consulta. Lo que pasa es que yo he visto algunos odontólogos que, por ejemplo, para niños de 1 a 3 años, como ellos no pueden controlar lo que es ese reflejo de deglución, aplican el flúor acidulado, pero digamos con gasas. ¿Ese tipo de técnica está bien o está mal? Malísima. Yo hablé de eso en la clase anterior. ¿Por qué estaba mal? ¿Cuál flúor ponen con gas? Primero. ¿Cuál es el flúor que ponen con gas? El acidulado, doctora. Ajá, el acidulado. Ya, No, el único que entonces, se pone con algodón o gasa no era el barniz. el barniz se puede poner hasta con el dedo, con el guante, en realidad, porque se pega. Lo que sucede en Lo los que nos centros recomienda comerciales. RAI es ponerlo con la brochita o con el aplicador, el barniz, pero el acidulado no. ¿Qué pasa con el acidulado? ¿Cómo es la consistencia? Líquida. Es un gel que ni siquiera es como una gelatina fría que la tengo en el refrigerador o las Tonic que las tengo almacenadas así y no se riegan. Este es un gel pero aguadito. Entonces no puedo controlar hasta dónde puede llegar. Si el paciente digamos que está recostado para atrás o al menos está así, empieza como a gotear, porque es un gel disuelto. También hay la presentación de acidulado en espuma, que es como yo les explicaba, como una espuma de afeitar, pero también tiene que ser aplicado con juguete, ¿sí? Porque lo que pasa con los labios, con la mucosa, o sea, todo se embarra, todo. Y el flúor acidulado necesita, a ver, para que me funcione, tiene que actuar el tiempo que dice el fabricante, sin moverse ahí. Es como cuando estoy poniendo ácido grabador en la superficie del diente. Entonces, yo estoy colocando el ácido grabador y la casa comercial me dice, tenlo tanto tiempo.
El flúor profesional ocurre, el flúor en gel o el acidulado ocurre lo mismo. Tengo que dejarlo actuar por un tiempo que me dice el fabricante, porque ¿qué hace durante ese tiempo? Baja el pH, abre el espacio intercristalino, entra el flúor. ¿Ok? Si lo estoy poniendo nada más así y trágatelo, ¿qué es lo que estoy logrando con eso? ¿Qué función tendría que el paciente se ponga un ratito y se lo trague inmediatamente? Técnico. Intoxicación. Por ingerirlo. Sistémico, sí. Por ingerirlo, puedo generar intoxicación, y lo que le pasaría a la mayoría de los pacientes. Quizás, como yo les he dicho, como en mi ignorancia de odontólogo no lo sé, el paciente seguramente llega a su casa a vomitar con diarrea, pero ni idea que fue por el flúor que le pusieron. ¿Qué me habrá hecho daño? Dice el paciente. Ni idea que lo que pasó fue que lo intoxiqué. Y aparte que fue por gusto, porque le puse, no actuó durante el tiempo que tenía que actuar, se lo tragó directamente, todo llegó al estómago, absorbió el ácido gástrico, se fue por los riñones, se metabolizó en el hígado, se fue por los riñones, hice pipí, se fue, y en la saliva solamente regresó 1 o 2%, que es nada. ¿Ok? Entonces, no hay indicación para hacer eso. Nosotros utilizamos, y ya inclusive está, digamos que sugerido el uso al cepillado, pero hecho por el profesional que sabe lo que tiene que hacer, no colocado con gasa y algodón. O sea, pongo, que es lo que hacíamos, como digo, en este caso era un hogar, porque eran un montón de niños que vivían en ese hogar, lo poníamos en el cepillo, pero no teníamos suficiente cantidad de cubetas. En Argentina la verdad es que hay muchísimos materiales como tenemos aquí, que igual estamos limitados, pero había muchísimo más. Entonces no es que había cubetas como tal, entonces nos decían, ponen el flúor en el cepillo, el niño tiene que estar ahí en el lavamanos. Nosotros hacíamos fila para que el niño esté en el lavamanos, porque si el niño no estaba en el lavamanos no sabía qué hacer con la saliva y se la tragaba. Entonces el niño tenía que estar en el lavamanos y empezábamos nosotros a cepillar al niño. Entonces el cepillo frotaba los dientes y tenía que mínimo estar 1 minuto ahí. No te tragues, y nosotros no dejábamos cerrar la boca del paciente. Y no te tragues, el niño babiaba, todo lo que quisiera. Terminó el minuto, escupe, ya. Pero dejé que por 1 minuto actuara. Esto también ya está dentro de, digamos que las indicaciones para colocarlo, pero no es así como lo colocan en el Ministerio de Salud Pública, sobre todo aquí en Ecuador, que los protocolos del Ministerio de Salud Pública pedimos que sean cambiados hace como 4 años, fue en pandemia, 2020, y todavía no se logra que sean modificados. Igual en ningún lado decía ponga flúor con algodón. No sé quién fue la eminencia, porque eso no fue odontología basada en evidencia, sino no sé quién fue la eminencia que sugirió, no tengo cubeta, tírale el algodón, el flúor en el algodón, porque eso, o sea, no sirve de nada. Si voy a colocarlo de manera tópica así, tiene que ser barniz. El flúor acidulado tiene que tener un tiempo de actuar y nos indican claramente que tiene que ser controlada su dosificación para impedir que el paciente se envenene por el flúor. Intoxicación. Eso de que sí, que así me enseñaron, no, no es correcto. Ya creo que desde la clase anterior lo expliqué, lo vuelvo a decir en este momento, no se aplica flúor acidulado con algodón, ni con gasa, ni con el dedo, ¿ok? Acidulado no. El acidulado tiene su mecanismo de acción, que es el que expliqué. ¿Está clara la respuesta? Sí, doctora. Gracias. Bueno, para aquellas personas que nos decían Yo que... tengo una duda. Díganme. Referente a los pacientes que llegan con fluorosis a nuestro consultorio, igualmente sería bueno que coloquemos flúor o a estos pacientes no se le coloca flúor. Ya no tiene nada que ver ahí porque el diente ya se formó. El flúor continúa siendo, a partir de que igual el diente erupcione, continúa siendo un producto anticariogénico. Sí podemos seguir poniendo flúor porque, a diferencia de ser un diente mineralizado, es un diente que no tiene la misma cantidad de mineral que un diente normal, porque como se le fue incorporado flúor, si es un diente que tiene fluorhidroxiapatita,
es un diente que igual necesita la remineralización. O sea, suelen ser dientes más resistentes a la caries, pero no es que está contraindicado en ellos no utilizar flúor. Siguen siendo, digamos que, dientes que requieren la misma protección que cualquier otro. Déjenme leer un ratito las preguntas porque ya en un ratito cierro la sesión y me las habían dejado aquí. Estas aquí son criterios que mencionan ciertas empresas, asociaciones con respecto a la dosificación del flúor. Aquí ni siquiera está la OMS. La OMS recomienda la dosificación de flúor como efecto anticariogénico. Nos habla la Academia Americana de Odontopediatría que aquellos niños que no reciben flúor en el agua, como por ejemplo los de nosotros, los de Puerto Viejo, los de Manabí, tienen que tener una dieta con flúor y administrado flúor a nivel profesional. En el medio, a nivel doméstico, con pastas dentales. La ALOP nos dice el uso de flúor en la prevención y control de la caries ha sido documentado como seguro y altamente efectivo. O sea, eso de que el flúor tóxico no es correcto. Yo siempre digo, el flúor no es tóxico, tóxico es el que no sabe usar flúor. Y la Academia Europea de Odontopediatría recomienda vehemente el uso de flúor, que forma parte de cualquier programa completo de prevención para el control de la caries en niños. Eso para los odontólogos que siguen mencionando que no se utilice más flúor como llegó a suceder con el mercurio. No tienen punto de comparación. Espera un ratito que estoy intentando ver las preguntas. A ver. Está dando un repaso, doctora, ¿cuáles son los procedimientos a realizar en un paciente que presenta intoxicación con flúor? Si la intoxicación es leve, se le va a pasar al cabo de unas horas, diarrea, vómito, esto. Si la intoxicación, estamos hablando de dosis tóxica, no letal. Si la intoxicación es severa, digamos, no, tiene que ser referido a urgencias. El paciente empieza a vomitar, pérdida de conciencia, referido a urgencias. ¿Ok? Es verdad que el hierro que envían los médicos en los niños, ese hierro provoca manchas oscuras en los dientes. Puede pigmentar, pero no tiene nada que ver con caries. Caries es una cosa y las caries se pueden pigmentar con el color del hierro, pero eso es que los padres dicen que no, que yo le di hierro y por eso tiene caries. El niño tenía caries y entonces el hierro, que es oscuro, pintó, pero no es que el hierro genera la caries. Doctora, la disculpe una consulta. dosificación de dígame. Doctora, ¿hay algún tipo de tratamiento que podamos, o sea, integrar para evitar que se le pigmenten por el uso del hierro? ¿O no hay nada que hacer respecto a eso? Si el paciente cepilla después de la dosificación de hierro, eso disminuye el riesgo de la pigmentación. Lo que pasa es que los padres ni siquiera cepillan. Entonces, nada más el niño tiene una lesión de caries, le ponen hierro y se va a pigmentar. Pero si cepillan después de la dosificación del hierro, es menos seguro que lo vaya a pigmentar. Cepillar, retirar los restos que puedan quedar ahí. Niños menores de 5 años, según nos decía la literatura hasta ese entonces, medio granito de alberja. O sea, a partir de 6, el granito completo. De 3 a 6, medio. De 1 a 3, el granito de arroz. Inclusive ya hay otra clasificación que solamente nos dice mayores de 1 año, el granito completo, y a partir de los 6 nos dice la dosis regular, pero mantengan la que les estoy diciendo ahí, de 3 a 6 medio granito de alberja, que es 500 miligramos, y 1 gramo, que es el granito de alberja, a partir de 6. Situación de pastel, unos días, doctora, ya, la luz, eso ya. Sí, yo creo que ahí les contesté todas. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de cerrar la clase de hoy? Doctora, disculpe, lo que pasa es que no encuentro cómo ponerme asistencia en el EVA. ¿Será que me puede ayudar, por A ver, favor? ¿cuáles son los que no marcaron asistencia? Mendoza Villus, Denis. Denis, ya. Altíbar García. Un ratito. Aquí está Rosy Alor. ¿No está?
Ok, espérese, déjeme ir a la otra página porque estoy así por páginas. Luis Alay también, doctor, buenos días. Ok, espérense. Eh, Demera Alex está. Shirley Cunningham está. No, a ver. Mami, el bebé tenía un que habla. ¿En serio? El muñeco, el osito. Ala, yo lo matriculé. Vivian Solorza no está. Catherine Santos. No, doctora, ya están viajando a su rancho. Ya, ok, entonces. Ala, yo creo que no lo tengo, por eso es que no puede marcar. No está matriculado. No, recién no estoy matriculando. Sí, yo no salgo matriculado, doctora. Ya está ahí. Muchas Ya está gracias, ahí. muy Ingrese y marque. amable. ¿Alguien más? Gracias. De nada. ¿Alguien por ahí? Doctora, a mí tampoco me sale para la asistencia. No sé si estoy matriculada. ¿Apellido? Alcibar García. Alcibar. Milena o Diana. Milena. ¿Alguien más que no? Ya la matriculé. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, chicos, voy a esperar que la grabación se termine.